Probando. O sea que las personas que se vacunan tienen comúnmente dificultades en animal. Es que el cuerpo está reaccionando. O sea, O sea, como que no está esa reacción. Porque hay gente que vea claro, incluso eso es, es muy bueno porque eso quiere decir que el cuerpo lo reconoció. ¿Sí me entiendes? Entonces, claro, te da la reacción. ¿Qué me he dado cuenta yo? A la mayoría de personas que se vacunan, que les da una reacción, suele pasar que es a personas que ya han dado el virus, la enfermedad. La mayoría de personas, no todos, que ya se han contagiado en algún momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como el virus ya reconoce, el cuerpo ya reconoce el virus. Entonces, cuando lo vacunan, de una ya tienen memoria y pum, de una van a atacar y van a generar la reacción de una en cadena en el cuerpo para destruir como sea y como de lugar. Entonces, eso suele pasar. De pronto, las personas que no les ha dado, que no nos ha dado el virus, digamos, a mí no me dio ninguna reacción la vacuna, pues es mucho más fácil porque como no se reprodujo el virus dentro de nosotros, pues entonces va a llegar a atacarlo, lo reconoce y listo. ¿Ya? Pfizer. Pfizer. Para los que no saben alemán. Listo. Entonces, respondiendo a lo que había preguntado Brian O'Connor. Entonces, cogen este grupo de los que estemos acá y le ponen la vacuna, ta, 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 ta. Y entonces empiezan a ver, analizar, hacer análisis de sangre, cuáles de las personas generaron anticuerpos. Y entonces digamos que empiezan a hacer un cálculo de, no sé, de 15 personas, 20 personas que hay acá, solo 5 no las desarrollaron. ¿Sí? Y entonces cogen otro salón, otro grupo, y vuelven y la prueban. Y allá se mantuvo más o menos el promedio, que no generaron anticuerpos. Entonces ahí empiezan a sacar los porcentajes. Entonces de este grupo, que sería el 100%, el 66% desarrolló eso. Pero de esas personas que equivalen al 66%, sí tuvieron una buena efectividad. Es decir, ahí se podría tomar, como lo toman, es que acá en Colombia hacemos unas estadísticas muy malas. Entonces, digamos que eso es como, pero puede llegar a tener una efectividad al 100%. Claro, hay personas que desarrollan los anticuerpos, pero no, no lo... Y es obligación Ya. que vengan que estés haciendo. Sí, es como si todo procedimiento médico. Bueno, eso constituye también un contrato. Sí, claro, o sea, pero las empresas se blindan, porque los contratos verbales son legales. O sea, cuando tú dices, sí, yo quiero, por ejemplo, eso es muy válido en teléfono, cuando llaman a sus papás a ofrecerles servicios de ETV, de Claro, lo que sea. Y entonces, necesito que diga fuerte y claro, sí, acepto. Y entonces, trin, eso queda grabado y entonces ya queda embalado. Pero son menos comprobables los verbales que los escritos. Entonces, las empresas no se van, los centros de salud, no se van a arriesgar a un procedimiento legal, jurídico, solo porque diga sí, no, sino ahí te preguntan muchas cosas, te preguntan si tienes algún tipo de enfermedad, si eres alérgico a algo, si tal, mejor dicho, tienes que llenar un montón de cosas. Y ahí tú decís como sí, acepto, incluso si no, ahí sale, no, no quiero que me la ponga. Ya, pues, Entonces, porque a mí me preguntaron, ¿cómo llegas a ti? ¿en dónde te la pusiste? No, pero es que pues, estamos hablando. Igual allá. No quiero. Pues bueno, devuélvase en el avión, mi chino, porque no va a entrar. O sea, no va a entrar. ¿Listo? Mi amor, no necesitas pedirme permiso. Si ella vuelve, sí. ¿Listo? ¿Qué iba?
Dime, amor. No, relájate. En la universidad no vas a pedir permiso, ¿listo? En la universidad no vas a hacer eso. A mí me pasó en el primer semestre. Yo, profe, puedo ir al baño y el profe me mira, el profe de biología molecular. Mira, ¿y qué? ¿Quiere que le ayude o qué? Así me responde, ¿no? Yo. Ahí aprendí que no había pedir permiso para ir al baño. Me dijo, ¿qué quiere que le ayude? Y yo, pero ¿cómo? Y me ayuda. Listo. Esperen, esperen. Sí, claro, obvio. Es más, hay gente que después de la tercera semana sigue yendo. Depende, sí, sí, uno comparte con varias carreras en común. Sofía, ¿vas a preguntar algo? Brian. Pues es que casi siempre las personas que sufren algún tipo de alergia les da reacción, muchas cosas, ¿sí? Entonces, digamos que uno descubre que es alérgico cuando uno le da la alergia. ¿Sí me entiendes? Entonces, digamos, por ejemplo, cuando a mí me preguntan en el médico, ¿es alérgico a algo? Y yo les digo, no que yo sepa, o sea, porque pues, ¿qué tal yo soy alérgico a lo que usted me va a poner? O sea, no, no soy alérgico a nada, pero pues, sí, a la gente conflictiva soy alérgico. Bueno, entonces, miren, eh, lastimosamente, nosotros hemos tenido muy pocos acercamientos al laboratorio en la escuela, en general, o sea, no es cuestión de ustedes, es cuestión de todos. No porque no queramos, y tampoco porque no se pueda. Yo con ustedes en sexto, creo, o en séptimo, no sé, en algún momento de la vida hicimos un laboratorio de digestión. ¿Sí? Sí, teníamos comida y lo agregábamos con ácido clorhídrico. Y en estos de ensayo. Acá en el colegio hay una, bueno, explico por qué la razón. Lo que pasa es que los grupos son muy grandes. Entonces, para un solo profesor controlar tantos chicos con tantos reactivos, realmente se convierte en algo muy problemático. No falta el que, profe, me va a tomar el ácido clorhídrico para que haga digestión más rápido. Y no dudaría que eso puede llegar a pasar. En serio, no lo pongo en duda. ¿Sin guantes es un laboratorio? ¿Con ácido? Y esa una regla. Entonces, es que nos van a hacer piscina chambre. ¿Qué es el chambre? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Ah. Oiga, yo no sabía que mis estudiantes eran tan chirretes, hola. Yo no sabía que eran tan chirros mis estudiantes. Es un trago re chir. Bueno, ¿por qué hago la explicación? Porque acá, les voy a compartir pantalla. Sí. Ustedes conocen los tubos de ensayo. Para extracción de ADN no se usan tubos de ensayo convencionales, sino se usan estos tubos de ensayo que se llaman Eppendorf, así se llaman. ¿Sí? Y ustedes conocen también las pipetas normalitas de vidrio para la extracción de ADN. Se utilizan micropipetas, se llama así. Quiero que las vean, son carísimas. Cada una cuesta entre 3 a 7 millones de pesos, dependiendo. Son estas micropipetas. Entonces, para la extracción de ADN se necesitan instrumentos muy precisos. Por eso, digamos, empezando por eso, o sea, estas micropipetas son muy caras. Si no se saben usar, si la persona las usa mal y contamina esta partecita de acá de la micropipeta, ya no sirve. Ya no sirve y toca comprar otra.
Son procedimientos exageradamente caros, muy caros. Papu, papu, deje acá el celular. Ay, déjelo ahí que ahorita lo recoge al final de la clase. Entonces, las micropipetas son exageradamente precisas. O sea, cuando ustedes cogen una pipeta normal, pues la escala es muy grande. Esto es digital. Pues eso tiene un tope. Y cuando ustedes lo programan, cuál es la cantidad exacta que ustedes necesitan y va cogiendo y ustedes lo introducen en estos tubos que son los EPENs, ¿sí? Y estos tubitos, eh, digamos que se introducen en una centrífuga, una microcentrifugadora, ahí se ponen todos los tubos, eh, y lo que va a hacer es empezar a separar de una forma muy efectiva proteínas y al final va a dejar el ADN. Ahora, procedimiento para sacar ADN es un procedimiento re largo, o sea, puede durar más de 5 horas, solo para la extracción, solo para sacar la hebra de ADN. ¿Sí? Cuando se queda la hebra de ADN, a ver si hay alguna foto, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve el ADN? Bueno, se ve más o menos así, pero es que esto es extraído de otro método, que es con fresas, que se puede con papá y de forma diferente. Así. Cuando se obtiene el ADN, este es el tubo de Pendor, cuando se obtiene el ADN queda este puntico, ¿sí? Y esto se mete o sea, este se coge con una micropipeta y se introduce en una maquinita, ¿sí? Que procesa el ADN. ¿Y qué es lo que hace? Generar algo que se llama primers. Entonces, yo la introduzco en la máquina y esa máquina va a convertir ese contenido en digital. O sea, me va a decir cómo está organizado el material genético según las bases nitrogenadas. Así como nosotros vemos, eh, no sé, digamos la transcripción. Entonces, digamos, en el computador a mí me va a aparecer que eso es lo que están haciendo con las vacunas, por ejemplo. En el computador me va a aparecer cómo están organizadas esas bases nitrogenadas, así como aparece. O sea, los avances tecnológicos que nosotros tenemos ahorita son altísimos para ver, o sea, ya podemos ver y manipular el material genético. Entonces, yo hago una extracción de lo que necesita. Entonces, por ejemplo, ustedes han escuchado de las pruebas para identificar el virus. ¿Sí? Hay dos tipos de pruebas. Una que se llama antígeno y otra que se llama PCR. ¿Cuál es la más efectiva? PCR toda una vida, porque es molecular. Es este método que les estoy diciendo. ¿Sí? Bueno, en las dos o sea, eso sí, mente. Para los que no sepan qué es un hisopo, le decimos también copito. De 70 metros y allá. Está allá, uy, mi estómago. Entonces, ustedes, cuando a los que les han hecho la prueba, ¿cierto? Cuando introducen eso, tienen que coger de vía mucosa, ¿cierto? Esa muestra. Si es antígeno, la prueba de antígeno, ¿qué es un antígeno? Es una sustancia química también que reacciona casi siempre por colores a- al virus, al ADN del virus. Y entonces, por ejemplo, la prueba de antígeno realmente es una prueba que tiene muy poca efectividad. Tú puedes tener el virus, pero el antígeno no reaccionó por cualquier razón, pero tienes el virus. Entonces, muchas EPS están haciendo esa prueba, que es la que denominan prueba rápida. Es una prueba que en minutos tú ya tienes el resultado. ¿Reaccionó? Reaccionó, listo. Pero tiene una efectividad menor del 50%. O sea, no sirve. O sea, en casos reales no sirve. Y están las pruebas PCR, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de PCR, ¿cierto? Estamos hablando de un procedimiento
de extracción de ADN para ver qué proteínas produce el ADN y si reacciona a esa proteína es que es efectivo. De este mismo método, ve acá está el ejemplo de los 70 metros. Entonces, estas pruebas de PCR, ¿cierto? Lo que van a hacer es permitir y reconocer por medio también de, de la computadora cuál es el virus exactamente o las proteínas víricas que están en nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes también han escuchado seguramente que se pueden hacer exámenes de anticuerpos si uno ya tiene la defensa contra el virus o no. Es igual, nos toman una muestra de sangre, sacan neutrófilos y linfocitos, que son los que reaccionan a los virus, y de pronto células natural killers, y obviamente linfocitos de todo tipo, ¿no? Linfocitos B, linfocitos T, linfocitos de memoria, todos. Y los empiezan a sacar su ADN y miran eh, cómo se está eh, poniendo ese ADN. Si ya se generó un anticuerpo que reacciona. Entonces, comparan el ADN del virus, el ARN del virus con el ARN que nosotros podemos llegar a tener en esas células inmunológicas. Y así lo comparan. Ahora imaginen, por eso es que la prueba de PCR se demora tanto en llegar al resultado. Imagínense cuántas pruebas no toman al día y esto lo tienen que hacer con cada persona. Y eso sí lo está cubriendo las EPS y lo están cubriendo el Ministerio de Salud. Son pruebas exageradamente caras. Muy, 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 muy caras. O sea, no es tan barata. Seguramente como hay tanta demanda, han bajado, pero si no quiere hacer pruebas de PCR, realmente incluso los reactivos son muy caros. Pues sí, eso es como, depende de dónde nos paremos. Si nos paramos en Europa, es muy barato. Si nos paramos en Colombia, también, solo que hay mucha corrupción, pero... ¿El nuevo qué? Sí, 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 sí. Ya, no respiro, ¿qué vamos a hacer? Sí, ya, estamos paila. Entonces, esto es un avance tremendo porque ustedes desde el año pasado, bueno, desde octavo también, vieron conmigo en octavo eh, algo de genética mendeliana. Supongo que el año pasado vieron evolución y genética mendeliana, pues un poco más. Eh, no sabe que podía modificar los genes de cierta manera, ¿sí? De cierta manera. Pero ya ahorita se puede conocer totalmente el código genético y prácticamente cuando se hacen transgénicos, ustedes saben, hay una empresa que tiene el control prácticamente de la mayoría de especies de producción, sobre todo agrícola, eh, que es Monsanto, ¿no? ¿Se han escuchado Monsanto? Para que la tengan ahí, muchachos, siempre en el frente, Monsanto. Igual, demonio, no. Pero sí, no, el demonio no es tan malo como Monsanto. Monsanto es una empresa realmente que compra patentes. Por ejemplo, acá en Colombia, el Ministerio de Agricultura le compra semillas a Monsanto y se las da a los campesinos. Y obliga a los campesinos a tener esas semillas. Si tienen semillas que no son certificadas, es un delito y pueden tener hasta cárcel o multas o lo que sea. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esas semillas? Esas semillas son genéticamente modificadas, o sea, lo que hacen es coger, es un transgénico, o sea, cogen perdón, son genéticamente modificadas, no son transgénicas, sino son genéticamente modificadas. Cuando hablamos de genéticamente modificadas es que cogen el ADN y le quitan pedacitos o le modifican la organización de las bases nitrogenadas y ya. ¿Sí? Cuando hablamos de transgénico es que cogen el ADN de un ser vivo y se lo pasan a otro ser vivo, ¿sí? Para que tenga desarrollo de genes de esa forma. O sea, nosotros acá sentados
Podemos imaginar mil y una formas de especies nuevas que han creado y no conocemos, porque todo el tiempo están experimentando para producción. Por ejemplo, han creado, yo la vez pasada estaba viendo, la papa ha sufrido una gran crisis por el calentamiento global y es que en algunos lugares altos cada vez hace más frío. Es mucho más, entonces la papa que es de tierra fría no está soportando las heladas, se está dañando. Entonces le pusieron el material genético de una bacteria de Monsanto, le puso material genético de una bacteria que sí aguanta muchas temperaturas bajo cero, ¿sí? Entonces a los campesinos acá en Colombia les dan semillas de maíz y todo eso modificadas. La cuestión es que saca el producto, o sea, sale el maíz ya después para que ellos lo puedan vender, pero ellos ya no pueden sembrar eso, porque no germina la semilla. Está genéticamente modificada para que no germine y no tengan que revender porque necesitan que el gobierno les compre más semillas y así. ¿Listo? ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿No? Ah, sí, Juliana. Sí, profe, es que te estaba preguntando que si puedo exponer, por favor. Ay, ya pasó el tiempo de exposición, Juliana, ya se Pero, está. pero yo te estaba escribiendo. ¡Ah, pues! Profe, no me demoro. Listo, Juliana. En Entonces, si cinco. te pongo o la próxima clase. No, ¿cuál próxima? Bueno, profe, ya te comparto. En 5, 4, 3, 2. I know, you see. Ay, Miguel. Entonces, Profe, ¿ahí ves mi pantalla? yeah. Ok, buen día, mi nombre es Juliana López y mi compañera no pudo estar, entonces voy a exponer yo sola sobre estructuras genéticas, COVID-19 y vacunas. ¿Qué vas a exponer sola? Sí, profe, porque Tatiana Rodríguez no pudo estar, tiene problemas de internet, entonces voy a exponer sola. Ok. Bueno, entonces, la estructura química del ADN y del ARN, como ¿Qué? las podemos ver, son ácidos Espera. nucleicos y macromoléculas, eso quiere decir que Juliana, son moléculas, señor profe. espérame un momento. Espera, para un momento que ya te digo cuándo, ¿sí? Vale. Listo, Juli. Dale. ¿Ya, profe? Ya. Vale, entonces, de nuevo, estas son las estructuras químicas del ADN y del ARN. Recordemos que son ácidos nucleicos y macromoléculas, que son como moléculas grandes, que trabajan juntas para preservar y transmitir la información genética, o sea, todo lo que define nuestras características, nuestros genotipos y fenotipos. Bueno, en las células eucariotas, el ADN se encuentra en el núcleo y su material genético se duplica en forma de cromosomas en el momento de la división celular o mitosis. En cambio, el ARN, que es el ácido ribonucleico, tiene la función de guardar, transportar y transmitir la información entregada por el ADN para sintetizar las proteínas que son vitales para nuestro desarrollo. Recordemos que estamos todos constituidos de proteínas, somos proteínas. Entonces, bueno, la estructura del ADN y del ARN es parecida porque ambas están compuestas por 4 bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina, y se diferencian porque el ADN tiene timina y en cambio el ARN tiene uracilio. Entonces, las bases nitrogenadas son las que graban la información en el ADN y en el ARN y la asociación de estas permite la transmisión de los genes y las instrucciones para definir la función de cada proteína. Bueno, el ARN es una macromolécula, como ya lo decía, y se diferencia porque su estructura solo tiene una hélice,
simple, a diferencia del ADN que tiene doble hélice, como lo podemos ver en la pantalla. Bueno, esto no. Ahora vamos a hablar de transcripción, que es el primer paso de la expresión génica, el proceso por el cual la información de un gen se utiliza para generar una proteína. El objetivo es producir una copia de ARN de la secuencia de ADN de un gen. Entonces, el ARN transcrito tiene la misma información que la cadena de ADN contraria, pero contiene en lugar de timina, uracilo. Entonces, bueno, pues ahí vemos el proceso. Y ahora vamos a hablar del SARS-CoV-2, que es un virus que entra en las vías respiratorias generando daño en los cilios, y los cilios son los pelitos que tenemos en la nariz, y estos permiten tener como las vías respiratorias limpias. Entonces lo que hace este virus es entrar por ahí y hace que se inflamen y se infecten las células y dificulta el ingreso del oxígeno a los pulmones. Entonces, por eso es tan importante que tengamos el tapabocas cubriendo totalmente nuestra nariz y nuestro rostro para que este virus no pueda entrar por nuestras vías respiratorias y dificultar nuestra respiración. Bueno, hay algo muy importante que ya han hablado mucho, pero pues vale la pena recargarlo, y es que este ingresa al organismo, invade las células, crea copias de su ARN y se reproduce y hace estallar la célula e invade más. Entonces este es el proceso que lleva a cabo en nuestro organismo. Ahora vamos a hablar de las vacunas. Bueno, hay distintos tipos de vacunas. Tenemos la AstraZeneca, la Moderna, la Pfizer, la Sputnik, la Sinovac, la Novavax y la Janssen. Estas funcionan pues de maneras distintas, con vector viral, ARN, virus inactivo y base de proteína. Entonces, les voy a presentar un video que me pareció interesante, que explica más o menos. Espera, profe, qué pena, ¿sí puedes ver mi pantalla o...? Se ve el Geniali, las vacunas. Sí, espera. Ay, ahora se me perdió. Acá hay muchos videos. Espera. Ay, ahora no lo encuentro, no sé qué hice. Ayuda. Mm, ay. Bueno, el caso. No pude encontrar el video, no sé qué pasó. Espérame un momento. Fin. No me des. Ahí. Muchachos, sí. Sí. Tengo cuenta como es Listo. Profe, ¿ya puedes ver? Siempre he podido ver, afortunadamente. Ok, digo mi pantalla. Mi amor, no, Cecilia, toca que deja de, bueno, Espera. dale nueva función, o bueno, está. Listo, profe, ¿ya? Ahora sí, Ok. ¿compartiste el sonido? ¿Ahí escuchas? No. Bueno, pues igual, en sí el video no tiene, o sea, no tiene audio. No es tan importante.
Ok, profe. Espera, Un buen mensaje. ya. Bien. Bueno, entonces, el video es una representación de qué forma actúa la vacuna para generar memoria en las células inmunitarias y así cuando el virus real entra en nuestro organismo, pues las células lo puedan combatir. Entonces, ¿por qué la vacuna se aplica en el brazo? Es muy interesante porque en el músculo hay mucha sangre y esto hace que por tanto haya mayor presencia de células inmunes. Entonces, los músculos constituyen un excelente lugar para la administración de vacunas porque el tejido muscular contiene pues importantes células inmunitarias que hacen que los antígenos generen esta memoria y que la inyección se mantenga localizada, o sea, lo que permite que las células puedan trabajar y que no se, no haga como, no sea un impedimento para realizar como acciones cotidianas, porque digamos, si o sea, la vacuna se podría aplicar en la pierna, pero no sería pues tan bueno porque no podríamos realizar como tantas acciones porque pues es localizado pero igual genera dolor. Entonces es por eso que se aplica en el músculo. Y ya, eso sería todo. Gracias. Bueno, bueno, mi amor, digamos que se aplica en el músculo, sobre todo es por el sistema muscular, ¿sí? Digamos que sería muy peligroso poner una vacuna de este tipo en el sistema circulatorio, sería exageradamente peligroso. ¿Por qué? Porque va a llegar un punto donde pues va a pasar también por la arteria pulmonar, ¿sí? Y la vena pulmonar. Entonces se puede quedar el virus en el pulmón, que es donde se puede reproducir. Entonces no lo ponen en el brazo, es porque afortunadamente para nosotros los glóbulos blancos, sobre todo los neutrófilos, atraviesan los tejidos. Pueden salirse en cualquier momento del sistema circulatorio, ¡pum! ¿Cierto? Y las atraviesa las paredes y puede llegar hasta allá para hacer memoria. ¿Sí? Entonces, digamos que esa es la razón. Ah, bueno, puede pasar que algunas personas, cuando les apliquen la vacuna, sangran. Puede pasar porque le rompen vasitos y eso, pero es diferente, por ejemplo, a cuando nos sacan sangre, ¿cierto? Que nos ponen ahí el tubo y si nos pusieran una vacuna de esa forma, pues quedaría el virus, claro, puede reaccionar el cuerpo muy rápido porque ahí hay muchos glóbulos blancos, pero también habría una probabilidad de que pues circulara hasta tal punto que llegue a los pulmones. Y si llega el virus completico a los pulmones, pues sería un poco más riesgoso. ¿Listo? Muy bien, Juliana. Excelente, excelente. Venga, pero esto no me lo deja poner. No. Y si lo agrando, mira, sí, se reduce el tamaño. Y le voy a editar diseño y me dice que... Bueno. Esperamos un momento, voy a dejar de compartir. A propósito, ¿cómo es que se dice eso? Anuncios publicitarios, muchachos. Ya subí una actividad de Educaplay, que es Regil también, para que la hagan ahí. Sobre todo ustedes que están presenciales, los virtuales la pueden hacer ya, en este momento, ya. Pero no falta el que llegue a la casa, ¡ay, profe, se me olvidó! Que no se les olvide, hay plazo hoy, anoten, ahí en la frente. Hay plazo de enviarla hoy hasta las 11:59. O sea, si usted se le olvida, no sé, de poder, pues. Sí. No. En el descanso, eres libre. Profe, se metió a tu cuenta. Papu, ¿qué está haciendo? Se metió a tu cuenta. Se metió a tu cuenta. Entonces, ven, déjame, ¿dónde está que este? No sé. ¿La cerró, papu? Sí, sí, ya la cerré.
Ah, no, está acá. Breve. Miremos a ver si sí deja. Ahora sí va por así, vamos. Dale presentar. Espera. Si se corta, nos volvemos a conectar, ¿no? Si alcanza a terminar, no. 3 minutos para ganar. Listo. Buenos días. Mi nombre es Tomás Bustos, y el día de hoy les voy a presentar sobre el ADN, el ARN y el SARS-CoV-2. Voy a empezar hablando sobre el ADN, cual tiene estructuras de cromosomas y está conformado por las siguientes bases químicas: adenina, guanina, citosina y timina. Las cuales también con estos componentes conforman los nucleótidos, que también los conforma una base de fosfato y una base de azúcar. El ARN es parecido al ADN, pero con una diferencia, que es la adenina, guanina, citosina, y este tiene la diferencia del otro de la timina, la citosina. Este está conformado por dos hebras que normalmente son... ¿El ARN? El ARN, sí, por dos hebras. hélices, perdón. No, ADN, Sí. 2 hélices. ARN, una. Una hélice que normalmente suele ser más flexible que el ADN. Y ahora vamos con las vacunas de... Mucha letra, o... que normalmente ahora son 5 las que están acá en Colombia. Son Johnson Johnson, AstraZeneca, Moderna, Sinovac y Pfizer. Aunque Pfizer, bueno, es que no sé qué pasa con Pfizer, a veces dicen que no hay, pues ponen primeras dosis, pero no garantizan la segunda, o sea, ya se escapa, Pues por lo general. Y ya por último les voy a explicar rápidamente sobre lo que es. Y ya COVID-19 parece un virus que afecta a las vías respiratorias, como habíamos visto en otros virus antes, como podría ser el SARS-CoV, que se dio en el año 2002, que también afectaba las vías respiratorias, o el MERS-CoV, que se dio en el año 2012 en Arabia Saudita, que también afectaba las vías respiratorias. Y es que estos virus son inteligentes, ya que saben que una de las defectos mayores del ser humano es las vías respiratorias. Por eso ataca principalmente eso y también afecta mucho a las personas. Gracias. Ya, fin. Pregunta. Una pregunta que el virus es un ser vivo. No. Porque es un virus, o sea, no es un ser vivo, o sea, no considero. Ya. ¿Por qué? Porque, o sea, no puede ser un ser vivo, o sea, es que, ¿cómo te explico? No, lo que pasa es que no se sabe si es o no un ser vivo. Los biólogos estamos divididos entre sí o no. Yo digo que no. ¿Por qué? Porque en los seres vivos tenemos células, tenemos autorreproducción, ¿sí? Y tenemos organismos celulares. Chicos, si se corta, no se vuelvan a conectar, ya con esto acabo. Entonces, no tiene nada de eso, es como una burbuja que almacena material genético. Pero lo pone uno a pensar, porque sí pareciera que tuviera como inteligencia en términos de que se implantan, tienen proteínas, y lo hace.